Y si un depredador fuera capaz de definir por sí solo la forma de un río, proteger sus orillas de la erosión y sostener el clima de todo un continente? Parece imposible, pero eso es exactamente lo que hace el jaguar cada día, simplemente existiendo en el corazón de la Amazonía. Y cuando desaparece, el bosque comienza a devorarse a sí mismo. Desde Madrid hasta Sevilla, desde Barcelona hasta Valencia, vivimos en un país que conoce bien el valor de los ecosistemas frágiles. España tiene sus propios guardianes naturales, el lince ibérico en Andalucía, el lobo en las sierras del norte. Pero hoy viajamos al otro extremo del mundo para entender una lección universal. La naturaleza necesita a sus depredadores tanto como nosotros necesitamos el aire que respiramos. La Amazonía no es simplemente un bosque, es una colosal máquina biológica que opera al límite de sus posibilidades. Su superficie supera millones de kilómetros cuadrados, un territorio que haría parecer pequeña incluso a toda la península ibérica multiplicada por decenas. Cada hoja aquí es un panel solar, cada raíz una bomba que impulsa miles de toneladas de humedad hacia la atmósfera. Este motor verde produce una parte significativa del oxígeno del planeta y actúa como su principal regulador climático. La vida hierve en cada centímetro cúbico, desde el oscuro fondo del río hasta las copas de los árboles bañadas de luz, que se elevan decenas de metros sobre el suelo. En esta red entrelazada de miles de millones de árboles y miles de afluentes, la energía circula sin cesar, pero todo sistema complejo necesita un controlador, un mecanismo que le impida sobrecalentarse y hundirse en el caos. En la Amazonía, ese papel lo cumple el jaguar. Situado en la cima de la pirámide alimentaria, actúa como el cirujano del ecosistema. Su función no es simplemente cazar, es mantener la salud genética de las poblaciones y regular el número de herbívoros. Sin ese control, el motor verde del planeta se deterioraría rápidamente. El jaguar no es solo un habitante del bosque, es su voluntad y su ley. Para entender por qué el jaguar ocupa ese papel, hay que verlo como el resultado de millones de años de evolución altamente especializada. Si el león es el guerrero de los espacios abiertos y el tigre el cazador emboscado de la espesura, el jaguar es el todoterreno universal, igual de eficaz en tierra, en los árboles y lo que resulta fundamental en el agua. Su cuerpo es una masa compacta de energía pura que pesa entre 60 y 130 kilogramos. Pero no os dejéis engañar por esas cifras. En ese paquete se esconde una densidad de potencia que ningún otro depredador del planeta puede igualar. El arma principal de esta biomáquina son sus mandíbulas. El jaguar tiene la mordida más poderosa de todos los felinos en relación con su masa corporal. Mientras leones y tigres utilizan la táctica de la asfixia, el jaguar funciona como una prensa hidráulica. Sus músculos mandibulares se anclan a una cresta masiva en el cráneo, generando una presión de más de 2000 libras por pulgada cuadrada, casi el doble que la del león. Esa fuerza es suficiente para perforar el caparazón de una tortuga de 100 kilos o triturar el grueso cráneo de un caimán. El jaguar es el único depredador que ataca sistemáticamente el cerebro de su presa, desconectando su sistema nervioso central de forma instantánea. Esto no es una cacería en el sentido convencional. Es la extracción quirúrgica de vida del ecosistema. El patrón de rosetas en la piel del jaguar es una obra maestra del diseño natural del sigilo. Los anillos negros con puntos en el interior no son un adorno, son una deconstrucción fractal de la luz. En las cambiantes sombras del sotobosque amazónico, donde los destellos del sol se mezclan con las hojas en descomposición, el contorno del jaguar se disuelve literalmente. Se convierte en ruido visual. Puedes mirarlo directamente desde pocos metros y no ver nada más que el susurro del follaje hasta que es demasiado tarde. A diferencia de la mayoría de los felinos, el jaguar no ve el agua como un obstáculo, sino como una ventaja táctica. Sus patas son más cortas y robustas que las del leopardo, lo que desplaza su centro de gravedad hacia abajo y le otorga una estabilidad extraordinaria al forcejear con sus presas en el río. Es capaz de cruzar ríos de 1 kilómetro de ancho gracias a la poderosa musculatura de su cintura escapular.
Esa misma musculatura le permite arrastrar presas que doblan su propio peso, incluso trepando por orillas casi verticales. Ahora imaginad qué ocurre si se retira este procesador del sistema. Sin el jaguar, las poblaciones de capibaras y venados crecerían de forma exponencial. Destruirían los brotes jóvenes de los árboles a orillas de los ríos, desencadenando la erosión del suelo. Los ríos cambiarían de curso. Los bosques comenzarían a degradarse. La máquina climática del Amazonas fallaría. Una sola mordida del jaguar en la nuca de un caimán es el impulso que sostiene la vida de toda una región. La magnitud de ese efecto es difícil de asimilar, pero es absolutamente real. El territorio del jaguar no es simplemente una parcela geográfica de selva. Es una compleja red logística, dinámica y en permanente actualización, cifrada en olores, sonidos y marcas visuales. Si la jungla amazónica es el hardware del planeta, el territorio del jaguar es su sistema operativo personal. Un macho adulto controla una superficie comparable a la de una provincia española mediana y conoce de memoria cada sector de esa base de datos. La comunicación en este mundo no ocurre mediante el contacto directo, que consume demasiada energía y resulta peligroso. En cambio, el jaguar utiliza un sistema de puntos de marcaje. Profundos arañazos en los troncos de los árboles dejan al descubierto la madera clara, un faro visual visible desde lejos en la penumbra del sotobosque. Pero lo esencial está oculto en la química. Mediante la orina y las secreciones de sus glándulas, deposita paquetes de datos cifrados: edad, sexo, estado de salud, el momento exacto de su última visita. Usando el órgano de Jacobson, otros individuos descifran esa información sin llegar a ver al dueño del territorio. Esto convierte el territorio en un campo de interminables partidas de ajedrez, donde las piezas se mueven sin jamás chocar entre sí. Los límites de este imperio no los determina solo la fuerza, sino también una matemática rigurosa de la energía. El tamaño del territorio depende directamente de la densidad de presas disponibles. En la estación de lluvias, cuando los ríos se desbordan y la tierra firme se convierte en un archipiélago, el jaguar reconfigura sus algoritmos. Se vuelve maestro de la logística vertical, desplazándose por los estratos superiores del bosque. Recuerda los ciclos de maduración de los frutos que atraen a monos y pecaríes y ocupa la posición adecuada mucho antes de que lleguen. No es suerte. Es planificación estratégica basada en una memoria profunda transmitida de generación en generación. Cuando el silencio se vuelve demasiado pesado, el jaguar alza la voz. Su rugido no es el retumbar grave del león, es una serie de sonidos cortos y roncos que recuerdan al serrucho cortando madera. La baja frecuencia de ese sonido atraviesa perfectamente la densa pared de aire húmedo y vegetación sin dispersarse. Una señal de difusión amplia. El procesador está activo, el sistema bajo control. El jaguar es una unidad solitaria por definición. La vida social exige recursos que la Amazonía no perdona. Ser solitario significa ser lo más eficiente posible. Cada uno de sus pasos es un movimiento calculado a lo largo de rutas invisibles que él mismo ha trazado en ese caos verde. Precisamente esa soledad hace que su poder sea absoluto. El río Amazonas y sus afluentes no son simplemente agua, son una cinta transportadora por la que circulan volúmenes colosales de biomasa. En la mayoría de los ecosistemas del mundo, la línea de la orilla es una frontera clara de poder. Los depredadores terrestres no se adentran en el agua y los señores de las profundidades no salen a tierra. Pero el jaguar es el tanque anfibio de la naturaleza que ignora esas reglas. Es el único capaz de someter incluso a quienes se consideran reyes de las aguas. El caimán negro es un reptil acorazado, la cima de la evolución, sin cambios desde hace millones de años. Su lomo está cubierto de osteodermos, placas óseas que ni siquiera una bala de pequeño calibre puede perforar. Pero para el jaguar, el caimán es simplemente un bloque de energía de alto valor calórico. La táctica del jaguar en el agua combina sigilo absoluto y precisión balística. Entra en el agua turbia en silencio, como un émbolo hidráulico. Sus vibrisas captan las mínimas vibraciones, funcionando como un sonar activo. Cuando el jaguar ataca, no apunta a la garganta,
Se lanza directamente sobre el lomo del caimán y, con un único movimiento corto y preciso, perfora el hueso occipital, destruyendo el cerebro. La muerte es instantánea, sistema desconectado. Si el caimán es la armadura, la anaconda es la presión. En los remansos turbios, el jaguar se enfrenta a la serpiente más pesada del mundo. Es el choque de dos filosofías de supervivencia, el golpe instantáneo contra la asfixia lenta. El jaguar usa su agilidad y sus garras para sujetar el resbaladizo cuerpo de la serpiente mientras sus dientes buscan la vex del cráneo. Una batalla donde el mínimo error significa que el cazador se convierte en fuente de proteínas para un lazo viviente, pero en la gran mayoría de los casos el jaguar sale victorioso, confirmando su condición de árbitro supremo de la justicia fluvial. ¿Por qué un depredador terrestre se mete al agua? La respuesta está en la lógica del sistema. Al controlar la población de caimanes y grandes peces, el jaguar protege indirectamente a las criaturas más pequeñas. Si los caimanes se multiplicaran en exceso, acabarían con las reservas de peces de los ríos, lo que provocaría el colapso de toda la cadena alimentaria. El jaguar mantiene el equilibrio entre la tierra y el agua, actuando como una válvula viva que regula la presión en ambos medios. Observando cómo el jaguar arrastra hasta la orilla a un caimán que pesa vez y media más que él, uno comprende, la Amazonía ha creado el instrumento perfecto. El río no perdona a los débiles, pero se inclina ante quien ha aprendido a respirar su humedad y a dominar sus profundidades. En ecología existe el concepto de cascada trófica. En la Amazonía es más bien un fallo crítico en el software. Los principales objetivos del jaguar son los grandes herbívoros y roedores, capibaras y pecaríes. Sin su supervisor, estas especies entran en un modo de reproducción sin límites. La capibara, el roedor más grande del mundo, es capaz de convertir una orilla fluvial en flor en un páramo en cuestión de meses. Al eliminar a los débiles y limitar el desplazamiento de las manadas, el jaguar le da al bosque la oportunidad de regenerarse. Cada árbol que ha crecido hasta alcanzar dimensiones gigantescas le debe su vida al hecho de que, en algún momento, el jaguar se comió a quien quería devorarlo. Puede sonar paradójico, pero un felino determina la forma de un río. Cuando los herbívoros ramonean sin control la vegetación de las orillas, las raíces ya no retienen el suelo. Comienza la erosión. Los ríos se vuelven más anchos, más superficiales, pierden su estructura. Las orillas se derrumban, colmatando el cauce y destruyendo el hábitat de los peces. Así, el jaguar actúa como un ingeniero hidrólogo que, con su sola presencia, refuerza las orillas del Amazonas. Sus rutas de caza son el armazón invisible que mantiene el paisaje unido. En España conocemos bien este fenómeno. Cuando el lince ibérico desapareció de grandes zonas de Andalucía y Extremadura, las poblaciones de conejos y liebres se dispararon de forma descontrolada, alterando la vegetación y acelerando la erosión en terrenos ya de por sí frágiles. La misma lógica, a escala amazónica, multiplica esas consecuencias por millones. El jaguar no elige a su presa al azar, lee las señales de debilidad, enfermedad y fallo genético. Al eliminar a los portadores de genes defectuosos, garantiza que las poblaciones de sus presas se mantengan fuertes y resilientes. La muerte entre las mandíbulas del jaguar es el precio que la naturaleza paga por la perfección de las generaciones venideras. La muerte de un jaguar a manos de cazadores furtivos resuena como un eco durante cientos de kilómetros a la redonda. Desaparecen ciertas especies de aves, cambia la composición de los insectos, se agotan las reservas de peces. La Amazonía es un organismo único, y el jaguar es su sistema inmunológico. Sin él, el organismo queda indefenso ante cualquier infección o cambio climático. El jaguar no es simplemente un objeto biológico. Es un código cultural ancestral grabado en la conciencia de la humanidad a lo largo de milenios. Para los antiguos olmecas, mayas y aztecas no era solo un animal, sino el corazón de las montañas y el sol nocturno que viajaba por el inframundo, mientras dormíamos. Ellos comprendían lo que nosotros hemos empezado a olvidar. El jaguar es el puente entre el mundo físico y las fuerzas invisibles que gobiernan la vida.
En España también guardamos esa memoria ancestral de los grandes depredadores. El lobo protagoniza siglos de mitología popular en Castilla y Galicia, y el lince era símbolo de agudeza y poder en la heráldica medieval. Pero hoy ese dios amazónico se enfrenta a una fuerza que sus instintos no pueden calcular: la civilización industrial. Durante millones de años el jaguar fue una constante. Su entorno operativo permaneció inalterado, permitiéndole perfeccionar su maestría hasta el absoluto. Pero en las últimas décadas, la humanidad ha introducido un código extraño en el sistema de la Amazonía. Los bosques que antes eran infinitos ahora están fragmentados. Carreteras, talas y pastizales cortan el que fuera un territorio continuo en islas aisladas. Para un depredador que necesita decenas de kilómetros para sobrevivir, esto equivale a cortar la alimentación del procesador. Es como si alguien trazara autopistas a través del Parque Nacional de Doñana o dividiera los Pirineos en parcelas industriales. El hábitat se rompe y los animales quedan atrapados sin posibilidad de movimiento ni intercambio genético. En este modelo mecanicista del mundo, el ser humano actúa a menudo como un virus que desactiva los protocolos de protección del sistema. La caza por su piel, en el siglo pasado, y los conflictos actuales con los ganaderos son intentos de borrar un archivo clave. Cuando un ganadero mata a un jaguar para proteger a una res, no comprende que con ese acto abre las puertas a una invasión de plagas, enfermedades y erosión que, a la larga, destruirán su explotación mucho más rápido que un solo felino manchado. En España vivimos un dilema similar con el lobo en Castilla y León o en Asturias. Los ataques al ganado generan conflictos reales con los pastores, pero la eliminación del lobo dispara a las poblaciones de jabalíes y ciervos, que después arrasan los cultivos y los bosques jóvenes. No hay solución sencilla, pero ignorar el papel del depredador siempre sale más caro. El jaguar encarna el tiempo profundo, una evolución lenta y reflexiva donde cada cambio es puesto a prueba durante siglos. El progreso industrial es un pico de tensión instantáneo que arriesga quemar todos los fusibles del planeta. En algunas regiones, los jaguares ya se han convertido en sombras de lo que fueron, confinados en espacios demasiado pequeños para su grandeza. Pero el sistema amazónico posee una capacidad extraordinaria de recuperación, si se le deja en paz. Los esfuerzos modernos por conservar al jaguar no son solo humanitarismo, son un intento de reinstalar un controlador crítico del ecosistema. La creación de corredores biológicos restaura las conexiones perdidas en la red global de la vida. En España, el programa de reintroducción del lince ibérico en Andalucía y Castilla-La Mancha es precisamente eso, un esfuerzo de décadas y decenas de millones de euros para reinstalar un procesador que el ecosistema mediterráneo necesita desesperadamente. Los resultados son esperanzadores. Estamos aprendiendo a ver en el jaguar y en todos los grandes depredadores no a un enemigo ni a un trofeo, sino al principal aliado en la lucha por la estabilidad climática y la supervivencia de nuestra propia especie. Porque si el sol nocturno desaparece, la oscuridad que llegará será absoluta. En un mundo donde reina el jaguar, la fuerza física es solo un nivel de la realidad. Bajo sus patas y en los pliegues de la corteza de los árboles se libra otra batalla, una guerra molecular. Si el jaguar es el portaaviones pesado del sistema, la miríada de criaturas venenosas de la Amazonía son sus campos de minas invisibles y sus francotiradores biológicos. Es un mundo de terror y disuasión, donde una diminuta gota de toxina puede detener incluso el corazón más perfecto. Cuando el jaguar avanza por el sotobosque, activa sus sensores más finos. Entre las hojas en descomposición se ocultan minas inteligentes, la jararaca y la Bushmaster. Su veneno es un código químico de una complejidad extrema, diseñado para destruir proteínas al instante y detener el flujo sanguíneo. El jaguar no teme a un enfrentamiento directo, pero respeta el equilibrio del miedo. Su evolución ha desarrollado protocolos de seguridad únicos, una velocidad de reacción extraordinaria y la capacidad de analizar los marcadores químicos del aire.
Un solo movimiento en falso y el procesador del sistema quedará fatalmente dañado por un código de programación más antiguo que los propios mamíferos. Sobre el fondo del caos verde, las brillantes manchas anaranjadas de las ranas venenosas de dardo parecen un error en las texturas de la realidad, pero en la lógica de la Amazonía son una interfaz de advertencia. Su piel es un laboratorio químico de vanguardia que sintetiza alcaloides capaces de paralizar los músculos de cualquier agresor. Ese grito visual le dice al jaguar: acceso prohibido. El depredador, dotado de una inteligencia superior, descifra ese código y los rodea. Así se mantiene la paz entre el micromundo y el macromundo, a través de señales claras e inequívocas. Mientras unos recurren a la química, otros apuestan por hackear la percepción. Los saltamontes hoja y los insectos palo son maestros de la distorsión visual. No se limitan a imitar hojas, sino que copian los defectos del sistema: rastros de podredumbre, bordes roídos, manchas de moho. Para el jaguar, cuyo cerebro está sintonizado para detectar movimiento y contornos, estas criaturas se convierten en archivos invisibles. El jaguar pasa de largo sin sospechar que está rodeado de miles de mecanismos vivos que han aprendido a engañar su percepción. ¿Para qué necesita el sistema tanto veneno? En eso radica la lógica suprema. El veneno y el camuflaje son herramientas que impiden que una sola especie domine a todas las demás. Son la protección antivirus del bosque, que frena el apetito incluso de los jugadores más grandes. Sin estos microrreguladores, el jaguar podría volverse demasiado descuidado y las poblaciones de otras especies serían aniquiladas. La guerra química en la Amazonía es la garantía de que ninguna pieza de la máquina se vuelva más importante que el sistema entero. Cuando el sol se hunde bajo el horizonte y la Amazonía se sumerge en una oscuridad primordial, el sistema se reinicia por completo. Los habitantes del día entran en modo de reposo y el turno de noche toma el escenario. En esa hora, el jaguar activa módulos tecnológicos ocultos. En la oscuridad deja de ser simplemente un felino, se convierte en un dispositivo de visión nocturna de alta precisión, para quien la oscuridad es un téter transparente. Detrás de su retina se encuentra una capa especial, el tapetum lucidum, un retroreflector biológico que devuelve la luz a través de los fotorreceptores, duplicando la cantidad de fotones disponibles. Para el jaguar, la luz de la luna o el tenue brillo de las estrellas se amplifica hasta el nivel del crepúsculo. Mientras su presa ve solo una pared de vacío negro, el jaguar percibe un mapa de alta resolución de la realidad. Sus pupilas se dilatan, convirtiéndose en objetivos ultrasensibles que captan el mínimo movimiento en las sombras. La visión es solo uno de los canales de datos. Los oídos del jaguar captan frecuencias ultrasónicas inaccesibles para el oído humano. Escucha el roce de las patas de un roedor a cientos de metros de distancia, calculando sus coordenadas con precisión centimétrica. Sus vibrisas son sensores de corto alcance. Perciben los cambios de presión del aire y las vibraciones del follaje, permitiéndole maniobrar en la oscuridad absoluta sin rozar ni una rama. Es el modo de sigilo total, donde el movimiento ocurre al nivel de la intuición y el cálculo físico preciso. El jaguar es capaz de leer la firma térmica del bosque. En el fresco aire nocturno, el cuerpo de sangre caliente de una capibara o un venado brilla en su mapa interior como un objetivo activo. Cualquier intento de ocultarse se vuelve inútil. Su ataque en la oscuridad no es un salto casual, sino una aproximación calculada con precisión que culmina en el punto de intersección de los vectores de movimiento. Al controlar el turno de noche, el jaguar garantiza que incluso bajo el manto de las tinieblas, la disciplina se mantenga en el bosque. Sí, el gran auditor que verifica que el sistema esté listo para un nuevo día. Durante siglos, el ser humano en la Amazonía fue parte del algoritmo natural. Las civilizaciones antiguas que crearon la Terra Preta, esa fértil tierra negra, no combatían al jaguar, integraban su imagen en su sistema de valores. Pero hoy la situación ha cambiado radicalmente. La deforestación para pastizales y plantaciones de soja no es solo la pérdida de árboles, es la fragmentación de la memoria del planeta.
Cuando el bosque es cortado por carreteras, el jaguar queda atrapado en una prisión de espacios pequeños, donde su papel como procesador se vuelve imposible. El conflicto entre el ganadero y el depredador es el choque de dos lógicas distintas. La lógica humana busca el beneficio inmediato. La lógica del bosque busca el equilibrio eterno. Cada jaguar asesinado es un controlador de estabilidad eliminado. Sin él comienza la degradación de los pastizales, la invasión de roedores, el agotamiento de los recursos hídricos. Los programas modernos de protección del jaguar no son solo humanitarismo, son un intento de restaurar los sectores dañados en el disco duro del planeta. La creación de corredores biológicos permite que los genes de los jaguares vuelvan a fluir libremente, previniendo la endogamia y el colapso sistémico. Al salvar al jaguar, estamos reparando las grietas en nuestro propio sistema de soporte vital. Y en España, donde hemos invertido más de 100 millones de euros en recuperar el lince ibérico desde el año 2002, sabemos que esa inversión merece la pena. Hoy, el lince ha pasado de menos de 100 individuos a más de 1000, y los ecosistemas de Andalucía y Castilla-La Mancha lo están notando. La Amazonía no es caos, es la forma más elevada del orden. En esta grandiosa sinfonía de la supervivencia, el jaguar ocupa el lugar del director de orquesta, cuyo zarpazo determina el destino de millones de seres. Hemos seguido el recorrido de esa energía, desde la luz solar absorbida por las hojas hasta las mandíbulas que trituran el caparazón de un caimán. Es un ciclo cerrado, un motor perpetuo perfecto, donde la muerte es solo una forma de transmisión de información. El jaguar es la prueba viviente de que la naturaleza no tolera la redundancia. Cada detalle en él, desde la capa reflectora de sus ojos hasta la composición química de sus marcas, sirve a un único propósito: mantener en funcionamiento el motor verde. Es el garante de que la vida continuará, a pesar del calor, la humedad y la lucha interminable. Si el corazón de la Amazonía sigue latiendo, es porque por sus venas todavía vaga ese fantasma moteado, vigilando que ninguna pieza falle. La niebla vuelve a levantarse sobre el río, envolviendo el bosque en un sudario húmedo. En esa bruma, donde la realidad se disuelve en el sonido del goteo y el lejano retumbar del trueno, un ojo dorado centellea por un instante y se apaga. El jaguar vuelve a fundirse con la sombra. No busca reconocimiento. Simplemente existe. Es el aliento del bosque, su voluntad y su secreto más profundo. Y mientras en las profundidades de la jungla resuena su ronco rugido, semejante al movimiento de las placas tectónicas, podemos estar seguros. El mundo todavía está en equilibrio. La vieja máquina de la Tierra continúa su marcha, guiada por el paso silencioso de su gran mecánico. Esta es la ley de la Amazonía. Esta es la eternidad. Si este viaje te ha hecho ver de otra manera cómo está organizada la vida en nuestro planeta, dale like y suscríbete al canal. Desde Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o desde cualquier rincón de España y del mundo hispanohablante, cada comentario tuyo, cada pregunta, es el combustible para nuevas expediciones a los lugares más remotos del planeta. Cuéntanos abajo desde qué ciudad o región te has unido a nosotros hoy. Te esperamos en la próxima ruta.